Conversaciones sobre arte. Mujeres conversando con mujeres. Esto es Vestales. Hola, bienvenidas a todas y a todos una vez más al podcast de Vestales. Hoy tengo una invitada que, como en el capítulo de Gabriela, es una invitada que no tengo la fortuna de conocer en persona, pero que son de estas como vínculos que se van haciendo con la excusa del proyecto que me interesan mucho. Esta invitada se llama Alejandra. Alejandra es una artista bogotana, pero ella actualmente vive en Canadá. Bueno, ya nos contará un poco más. Es dibujante, hace pintura también y tiene un proyecto muy bonito que siento que ahí tenemos muchas cosas en común las dos. Y es un proyecto de unas publicaciones que hace reuniendo trabajos de artistas, entrevistas y bueno, también Alejandra nos contará con su propia voz más sobre esto. Entonces nada, quiero darte la bienvenida y quiero que también nos cuentes un poquito más sobre ti, sobre qué, o sea, como que pongas en contexto a las personas que nos están escuchando sobre quién eres tú y qué es importante que sepamos de ti para entender desde qué punto nos vas a hablar durante el tiempo que dure este episodio. Listo, de una. Hola Silvia, qué rico estar aquí contigo, así sea virtualmente. A ver, les cuento un poquito de quién soy. Pues sí, me llamo Alejandra, mi mamá se llama Mónica, nací en Bogotá y siento que desde pequeña, o sea, nací en Bogotá, viví un tiempo en Bogotá, pero de pequeña tuve una vida de mudarme mucho. Como que eso ha sido algo muy marcante en mi infancia. Con mi familia nos mudamos mucho de país. Eso significaba como empezar de nuevo muchas veces, no conocer gente, que para mí fue duro de pequeña, pero también como ya de adulta pensándolo, siento que eso también marcó mucho de mi relación con el arte. Como que yo de pequeña pasé mucho tiempo sola y la forma en la que yo también como que lograba sentirme como en compañía era como yo entreteniéndome, y mucho de eso tenía que ver con dibujar. Entonces desde pequeña me encantó dibujar. Ya después de adulta, de hecho, paré de dibujar, que fue muy raro, o como un quiebre ahí en mi adolescencia, que tuvo que ver mucho con como la idea de ser artista, como que yo no me creía artista, que tenía mucho que ver también con la figura que yo tenía en mi casa, que pues yo crecí con un hermano mayor, que él siempre fue como el artista de la familia, y yo nunca me quise como meter en eso, como en esa competencia de quién era el artista, y por mucho tiempo dejé de dibujar. Después lo que pasó fue que más adelante mi hermano se fue a la casa y yo volví a sentir que tenía como el espacio de como explorar esa parte de mí. Y lo que te contaba antes, Silvia, antes de que empezáramos a grabar, fue que mi mamá me dio un regalo. Y me dio un regalo en un momento en el que pues yo había empujado mucho, me había distanciado mucho de mi mamá, y creo que pues nos pasa muchas en la adolescencia. Y ella me regaló un diario. Entonces en ese diario fue como el momento en el que yo empecé a escribir y empecé a dibujar como de una forma muy fluida entre las dos, y empecé a encontrar otra vez como el valor de tener ese espacio propio, que era un espacio íntimo mío, que en verdad yo no le mostraba a nadie, como que en verdad lo guardaba con mucho cuidado, era como muy secreto, pero era muy importante para mí. Y ese espacio de un cuaderno sigue siendo como el corazón como de mi práctica artística, y como siento que también como de yo como persona, de mi día a día. Para mí es muy importante tener un cuaderno, y tengo un cuaderno en el que dibujo y escribo sobre mi vida desde que tengo como 15 años y ahora tengo 29 años y todavía lo llevo. Entonces digamos que ahorita mi trabajo como artista todavía se centra en el dibujo. Hago como dibujos sobre lo que amo, de mis relaciones con otras mujeres, como amistades hermosas que he tenido. Dibujo mucho mi relación con mi mamá, dibujo mucho como
mi perro también, flores, aunque amo como el formato del pequeño, como del diario y de dibujar por esa necesidad de escribir sobre mi vida, dibujar sobre mi vida, también amo los formatos enormes, como que eso fue un descubrimiento que he hecho en los últimos años, como el poder que también tiene trabajar a gran escala y lo que eso también como que requiere de mi cuerpo, como que los movimientos que salen en ese formato. Ese fue un descubrimiento como relativamente reciente y también en los últimos años, al mismo tiempo que empecé a descubrir la gran escala, empecé a también explorar como la relación entre las diferentes fases del ciclo menstrual y las fases del proceso creativo. Entonces empecé a hacer como asociaciones y como darle, sí, como sentido, relacionar las dos. Y en los últimos años he estado haciendo una serie de dibujos que es como mi proyecto de, sí, como más ambicioso, como que me ha tomado más tiempo también. Y se trata como de un proyecto en el que hago un dibujo a gran escala dedicado a cada una de las fases y después una colección de dibujos más pequeños también dedicado a cada una. Sí, pues eso digamos que es mi trabajo individual y después lo que Silvia comentaba del proyecto que tengo como sobre mujeres artistas que se llama Creadoras, que es un proyecto que creé en el 2021. Con ese mismo interés siento que hablamos con Silvia de esa necesidad de conocer a otras mujeres artistas, de conectar con ellas, y para mí fue en un momento, pues lo hice después de la pandemia y también después de graduarme en la universidad, en el que sentí que pues nada, en la universidad no había como conseguido estas conexiones que tanto buscaba y que yo tenía también como la necesidad de buscar cómo es que iba a encontrar como estos espacios de conversación. Te quería devolverme como una cosa que dijiste muy al comienzo de todo, bueno, de esta presentación que nos estabas haciendo, y era justamente lo que mencionabas sobre tu hermano, que me parece muy curioso, porque en un podcast, pues justamente en el podcast que grabé antes que creo que ya lo publiqué, que de hecho es una chica que se llama Gabriela, que hace arte sobre su enfermedad de la endometriosis y esto, ella también comenta que a ella le dio miedo estudiar artes porque tenía unos primos en la familia que eran artistas y eran 2 hombres. Entonces como que sentía que no se quería meter ahí y me causa mucha curiosidad como ya ver 2 chicas que tengan eso en común, ¿sabes? Sí, Como total. ese miedo. Uy, Silvia, es que siento que eso, como esa relación ha marcado, o sea, por tanto tiempo marcó tanto lo que como yo de verdad quería en mi vida, o trago tanto esa posibilidad, que no sé, en este momento no quiero que sea como el centro y no creo que sea el centro de lo que, digamos, ahorita soy y eso, pero en mi infancia, digamos que muchas veces cuando vamos a la universidad es que aprendemos como la figura del artista masculino y como el genio y todas estas cosas, pero yo siento que yo crecí con esa figura en la casa. Entonces era mi hermano, y entonces como que era el niño en el que desde chiquito fue el dotado y hacía sus dibujos, como que casi que desde que mi mamá le dio a luz dibujaba y como que hacía figuritas de plastilinas hermosas y muchas cosas así. Y la cosa es que esa fue, digamos que ese era lo que él era, esa era digamos la cualidad que lo distinguía. Y en mi familia eso fue también como que lo que ellos sentían que tenían que como empujar en él, como apoyar. Digamos que ellos veían mucho la cualidad artística y yo siento que yo soy la hermana menor también. Entonces yo vine después y de hecho como siento que como todos los niños pues somos creativos y hacemos de todo y bailamos y dibujamos y es como literalmente nuestro natural.
Pero cuando yo era pequeña y también mi hermano empezó a ver que me fascinaba dibujar, él trató también de bloquearlo, como que él me decía vainas como para que yo no parara de hacerlo. Y yo siento que eso, o sea, eso, pues claro, tuvo un efecto en mí. Y por mucho tiempo yo decidí, bueno, o sea, dibujar sí me gusta, pero yo amo hacer otras cosas en mi vida. Entonces no, me voy a meter en eso. Y de hecho, yo siento que, ay no, es muy raro. Yo siento que de pequeña yo, digamos, en la casa, como que no me quería meter en vainas así como de dibujo, pero yo me dediqué a ser como la niña buena en el colegio. O sea, sí siento que es eso que yo decidí hacer. Bueno, mi hermano es como el artista y como que, o sea, es artista, entonces no le importa nada más y no le va bien en el colegio, entonces yo voy a ser la niña buena en el colegio. Y es chistoso porque igual siento que cuando uno tiene un natural, igual eso no se puede esconder. Y siento que en el colegio igual, lo que te decía que yo dibujara en mis cuadernos, o sea, como que naturalmente me encantaba hacer eso y pues a mí me encantaban todas las cosas que igual, o sea, eran como las clases de como literatura y vainas así, y pues me interesaba leer y escribir y eso. Entonces como que igual eso era lo que a mí me iba bien en el colegio, o sea, no que me interesaba. Y siento que en el momento, o sea, para mí como que esa relación con mi hermano como que tomó mucho espacio, especialmente en el espacio de la casa, como en el hogar. Como que yo no me quería meter mucho con lo del arte en la casa, pero en el momento en el que él se va de la casa, literalmente yo siento que yo puedo respirar más. Y tengo como la tranquilidad de hacer arte, como de ir al colegio, de volver del colegio y decir, me voy a sentar a dibujar, y yo también no mentalmente tener como esa necesidad como de reprimirme también, como de compararme con él, porque es muy loco, porque yo me comparaba con él, aunque yo en mi corazón no quería hacer el tipo de vainas que él hacía, ¿sí? Es que eso también me parece muy raro, es que yo obviamente no quería dibujar monstruos, yo quería, de tanto quería dibujar monstruos, pero mis propios monstruos, como mis propios demonios. Sí. Sí. A ver, te lo menciono porque, digamos, en mi caso, yo fui la hermana mayor, entonces por ese lado tuve ventaja, como que soy la hermana como pionera y que hace todo primero. Que creo que lo del hermano mayor afecta bastante, o sea, sea hermana o hermano, como a los hermanos pequeños siempre hay ahí una cosa. Pero además, pues solo tuve una hermana, o sea, como que no tuve como esa figura como o sea, solo tenía a mi papá como figura masculina en la casa. Mi papá la verdad que era bastante blando. Pero luego cuando yo entré a la universidad, empecé a ver una cosa muy extraña y era que, por ejemplo, yo entré y muy fácil acepté que el arte no era lo mío. O sea, incluso como ya diciendo que esa era mi carrera, ¿sabes? Como yo siempre menciono esto y es porque o sea, me empecé a interesar por unos temas en particular que sentía que a los profesores o a mis compañeros no les llamaban la atención, entonces como que yo súper fácil, o sea, no puse ninguna resistencia, acepté que no era lo mío. Y yo veo como una similitud en los relatos de, pues, tuyos o de Gabriela, e incluso de otras amigas, de lo fácil que nosotras como que aceptamos como no, o sea, esto no es lo mío. Y luego empecé a ver, o sea, luego tuve una pareja casi toda mi universidad que sí era como como súper talentoso en los términos de lo que les interesaba a los profesores en la academia. Y empecé a juntarme mucho con novias de amigos que también estaban estudiando artes, pero también muy fácil aceptaban que tenían que estar detrás de bambalinas, ¿sabes? Como que fácilmente aceptaban como como el fracaso dentro de eso. Y yo todavía no sé si es bueno o malo. O sea, es malo en la medida en que no se trascienda de eso. O sea, quiero decir, hay un punto en que es verdad que no estamos hechas para esos espacios ni para esos como cánones, porque no son nuestros, pero si nos quedamos ahí es como que uno se queda en la sombra, ¿no? Y en cambio si uno acepta que no está hecho para eso, entonces dejas de querer
entrar en ese molde y de agradar a eso y haces tus propios caminos, que es como lo que yo veo que tú has hecho, buscando como tu reflejo en otras compañeras que hacen artes, en las figuras que tú haces en tus pinturas constantemente, como que porque veo que tus pinturas y tus dibujos están llenos de figuras femeninas, entonces como que creo que es, o sea, es un paso después de esa aceptación, ¿sí? Como que se trasciende eso. O sea, no sé qué opinas de eso que estoy diciendo. Sí, total. Es que lo que pienso como palabra clave es eso de reflejos. Como que siento que muchas veces yo pienso como en mi propia historia de vida, en la universidad y antes, es que digamos las relaciones que de verdad, o sea, como que me han nutrido, han sido profundas, como que han tenido un impacto como transformador y hermoso en mi vida, han sido pues como muchas relaciones, así sean cortas, como con otras mujeres, como amistades o como la relación con mi mamá, pero muchas veces pues yo no la reconocía, no les daba el valor que tenían en mi vida. Y siento que, digamos, cuando yo llegué a la universidad, es raro porque es lo que te digo. Por un lado, yo llegué a la universidad con un reconocimiento de una necesidad que yo sentía. O sea, yo estoy haciendo arte porque hay algo en mí que no puedo negar, que por un lado yo veía cómo yo me sentía cuando yo estaba, digamos, cuando leía algo en un libro y me conmovía, cuando unas imágenes se quedaban en mi cabeza y yo al sentir eso sabía que yo quería estar involucrada en ese mundo, quería ver más imágenes, quería pensar en ellas, quería hacerlas y quería hacer algo que fuera de eso, como de lo que yo sentía, como que lo que me movía en mi vida. Y entonces yo llegué como a la universidad con eso, pero siento que también pues me perdí resto, porque estando en la universidad otra vez es muy fácil, también como empezar a escuchar lo que es el buen arte o lo que se espera y como el discurso que se espera en el mundo masculino de lo que tiene que ser el arte y yo también empecé a cuestionar eso, como, o sea, hacer dibujos de mi vida, eso es relevante, a quién le importa. Y por mucho tiempo, de la misma forma en la que yo me ponía como comparándome con mi hermano, yo también encontraba como dentro de la universidad, digamos, yo empecé siendo muy amiga de otro man y siento que yo también me comparaba, era con él todo el tiempo. Y lo digo porque era una comparación en la que yo veía como, o sea, yo veo que él recibe reconocimiento otra vez, o sea, como que yo veo que, digamos, lo que yo hago al lado de él, como que si halagaban algo de lo que yo hacía era como porque se parecía a lo que él hacía y no nunca como por como mi arte propio. Y siento que en ese momento de la universidad yo también seguí como relacionándome y comparándome mucho con hombres. Y bueno, aquí hay una anécdota que siento que es como como esas grietas que abren y revelan como este desorden en el que estábamos metidas. Uh-huh. Y es que, bueno, yo estaba en la universidad y pues yo era muy obsesiva queriendo hacer, como que yo en verdad estaba en el estudio como trabajando todo el tiempo, dibujando todo el tiempo, pero estaba en un momento en el que literalmente yo me dedicaba a hacer como cosas muy, no sé, como desordenadas. Me gustaba el caos, como que quería expresar algo caótico, pero eso que hacía cosas y sabía, o sea, a mí no me gustaban, así como que no me conmovían y sabía que no era lo que yo quería hacer de verdad, pero estaba súper perdida, como que sí, estaba súper desconectada de lo que de verdad a mí me mueve a hacer arte. Y me acuerdo un día como en la noche estar súper, sí, como desanimada y triste, como no sé qué estoy haciendo, porque sigo haciendo estas cosas, no tienen sentido. Y decidí, bueno, me voy a devolver a la casa. Yo, pues en ese momento yo ya estaba en Montreal, yo estaba estudiando en la universidad mi carrera de arte y pues yo vivía con pues una compañera de cuarto allá. Y me volví a mi casa, dije no, necesito como un descanso, un respiro. Y lo que hice fue, al otro día, abrí mi cuaderno, otra vez, el hilo conductor de mi vida, como mi cuaderno, el espacio de intimidad que de alguna forma
está fuera de las paredes de cualquier institución, de cualquier mirada, sino son como mi casita. Y abrí ese cuaderno y lo que me salió, otra vez con esa urgencia de querer de verdad hacer algo y dibujar algo, fue dibujar a mi mamá. Y empecé a dibujar a mi mamá y empecé a pensar en ella de una forma que yo no había pensado en ella antes, que era como pensar en su vida también separada de mí. Entonces yo empecé a pensar en ella como si fuera un personaje. Digamos que eso es algo que yo hago cuando me dibujo, me gusta pensar en personajes. Entonces pensé en mi mamá como un personaje y la imaginaba. Ella siempre usa botas, entonces, o en esa época usaba muchas botas, entonces la dibujaba con botas y como pisoteando y salpicando en los charcos de Bogotá, y la dibujé, o sea, no sé, como que siento que el mismo acto de dibujarla como que es un acto de tratar de recordar, entonces la trataba de recordar a ella como sus facciones de su cara, recordar su pelo, recordar como ella, lo mismo en las botas, sus aretes. Y eso abrió algo otra vez en mi corazón y me di cuenta, ok, yo puedo sentir en mí cuando algo es significativo y cuando algo no lo es. Es como es algo de en verdad tan claro y en verdad uno lo sabe. Y entonces en ese momento sentí, ok, me volví a reconectar, como que ya sé lo que es mierda, porque yo sé cuando algo es insincero y cuando lo que estoy haciendo no es verdadero y lo hago por alguien más, y cuando es algo que sale de verdad de mí y que amo. Entonces como que siento que en mi trayectoria, digamos, de hacer arte, sí, es como que he vuelto como a momentos similares, como que me pierdo y es muy loco, pero en verdad como que tengo que regresar de alguna forma, como regresar a mi corazón, y muchas veces ha implicado regresar a mi mamá, como a repensar esa relación y a dibujarla a ella, a dibujarnos a nosotras, a como tratar de capturar lo que, como la complejidad y pues el amor que tengo en esa relación. Y eso abrió algo en mí que sentía que era intocable por nadie, como que en verdad nadie podía interferir, ninguna academia ni nada. Y lo que te digo, como que me acuerdo de ese punto muy valioso cuando estaba en la universidad y encontrar eso, y eso abrió como una fuente muy grande en mi creatividad, en el que me di cuenta que yo podía dibujar desde el corazón y probablemente, o sea, como que lo que ciertos profesores veían desde afuera era como, wow, en verdad es muy obsesiva, como que me encanta dibujar. Pero, o sea, esa obsesión venía como que en verdad desde el amor, y eso es algo que yo me tenía que dar cuenta también, yo misma. Y pues en un momento, sí, después de que me gradué y eso, pues me he perdido, pero como que he podido volver, ¿sí? A ver, a mí me está conmoviendo un montón lo que estás diciendo, sobre todo, porque justo esa era una pregunta que te iba a hacer después sobre la relación con tu mamá. Porque claro, o sea, yo ayer que me puse a estoquearte y a ver tus pinturas y lo que te decía, veía constantemente muchas figuras femeninas. Y yo estoy súper convencida que cuando uno es capaz como de darle un lugar a esas figuras a los cuerpos de mujer como en su mundo simbólico, es porque ha tenido un proceso de saber cómo fue ese proceso para ti de entender que había que bueno, ya me dijiste que era algo intuitivo, ¿no? Como que volviste a ese punto cero. Pero tú también comentabas que en el momento que tu mamá te regaló el diario este que tanto te ha acompañado, este cuadernito íntimo, pues tú estabas en un momento como, bueno, como todas las adolescentes, complicado con tu mamá. ¿Y cómo fue que, o sea, como que cambiaste esa relación? O si fue, sí, o sea, como que ¿qué hizo que cambiara como tu forma de relacionarte con tu mamá o con la idea de tu mamá o la memoria de tu mamá? Ajá, oye, sí, siento que sí, pues ha sido como de muchos años, y siento que, bueno, como volverme a reconocer en ella y acercarme a ella, sí empezó desde un lugar súper intuitivo. Yo pienso que también fue la distancia, o sea, la distancia de emigrar. Y yo a veces me pregunto a mí misma como de mis razones por irme y por buscar esta distancia.
Y de pronto si era que yo necesitaba la distancia para verla mejor y para verme a mí mejor y como pensar en nosotras. Y yo de pronto pensaba que, o sea, en mi adolescencia yo estaba envuelta en hay un delirio de ser diferente a mi mamá, de buscar ser pues eso, siento que también como esa etapa de feminismo que es como ser no sé, no libertadora, pero sí como en oposición a mi mamá. Sí. Como, sí, ella es la anticuada, yo sí, como que traigo el nuevo mundo. Pues una rebeldía y... Sí, una rebeldía de oposición, que en verdad no te permite ver nada. Otra vez, o sea, es como nublar el espejo. Mi mamá estaba literalmente enfrente mío, pero yo no la veía. No era capaz de verla. Y de hecho, bueno, como reconecto con mis dibujos, hay muchos dibujos en los que para mí es significativo la posición, el gesto de voltearse, mirar cara a cara por esto mismo. Porque yo siento que por muchos años yo no fui capaz de ver a los ojos y ver mi reflejo en sus ojos. Y siento que muchas veces yo era como la narrativa era que yo era diferente y de cierta manera me sentía superior a ella, pero yo siento que era miedo, en verdad, escondido internamente era miedo de ver mi humanidad, de ver la humanidad de ella, de ver que no somos diferentes, sí, como que en verdad somos muy parecidas y que yo de pronto muchas cosas que rechazaba en ella era que yo no podía enfrentar ver esas cosas también en mí. Y siento que, bueno, con la distancia empecé a sentir como una necesidad de pensar en ella y de dibujarla y de pronto con la distancia me empecé a dar cuenta que eso es lo que soy también, o sea que uno piensa en orígenes y otra vez no es solo así como el país, pero de donde vengo es pues de mi mamá, de lo que yo pienso, añoro es su voz, de lo que yo recuerdo es los cuentos, o sea que otra vez como que y igual digamos antes de empezar este podcast como que yo estaba pensando en cosas como en esas memorias que me han marcado. Y me di cuenta que muchas han sido a la par de mi mamá y nunca me di cuenta. O sea, es lo que te contaba del diario que ella me regaló por pura generosidad, como cuando yo la empujé fuera de mi vida. O sea, esa adolescencia de que yo quería concebirme como única. Entonces la alejé mucho. Me regaló de pequeña, como lo que te contaba, que nosotras nos mudamos mucho y para mí era muy difícil, como ese volver a empezar y como enraizarse y encontrar amistades. Ella me regaló un libro que hasta este momento en mi casa en Canadá yo tengo en el marco de mi puerta, o sea, como sobre el marco de mi puerta, de la puerta que entra a mi taller en mi casa. O sea, es un objeto que simboliza demasiado. Y son esos cuentos, bueno, primero es un cuento en español, y ese cuento en español mi mamá me lo regaló cuando nosotras vivíamos en Brasil, y que ese cambio de lengua a mí me dio muy fuerte de chiquita, pues esa era muy difícil comunicarme. Y ella me regaló un cuento en español que era sobre una colcha, y que era una colcha que por coincidencias mágicas de la vida, era heredada a diferentes niñas a través del tiempo, como que esa colcha era olvidada, digamos como que una niña la usaba y después la olvidaba en el ático de la casa y después otra familia llegaba y la niña de esa generación la volvía a encontrar y era un objeto así simbólico que llegaba a la vida de estas niñas para conectarlas, yo siento que también con la historia de otras mujeres y otras niñas y también para brindarles ese pues objeto como de afecto. Y bueno, digamos, este cuento mi mamá me lo regaló después, como yo en momentos que he experimentado como que hasta en el arte en el que yo he visto como obras significativas ha sido como a la par de mi mamá. En fin, el punto es que siento que como intuitivamente empecé a necesitar como estar en paz conmigo mismo, como volver a estar cómoda conmigo porque llevaba tanto tiempo estando incómoda y como sintiéndome fuera de lugar y siento que mi cuerpo empezó como otra vez como a acercarse a ella
Y, y en verdad ha sido años también, o sea, por cosas de la vida también llegó el feminismo a la diferencia en mi vida y a darme un vocabulario y palabras que no había tenido antes para entender cómo, por qué me importaba tanto esta relación, o sea, porque intuitivamente en verdad era demasiado central en mi vida y llevo años en verdad como sanando esa relación y como dándome cuenta que lo que me traía paz en mi vida no era como rechazar y verme como diferente, sino encontrar formas profundas de relacionarme con ella y en el momento en el que yo podía relacionarme con tranquilidad con ella, aceptando nuestras diferencias también y como que aceptando que obviamente como cualquier relación hay conflictos, yo podría aprender a relacionarme de una forma también más tranquila con el mundo. Sí. Y eso es algo que obviamente uno aprendes en el momento que empiezas a practicarlo y hacerlo. Y siento que sí ha llegado en estos últimos años, como literalmente mi último año de los 20, mis 29 años, un cierto nivel de madurez ha sido como por esa posibilidad de acercarme a mi mamá desde una adultez y una madurez que implica reconocerla a ella por quien es y pues reconocer que ella siempre también ha querido verme a mí, pero ella se la había dejado. Sabes que pensando en todo lo que dices y ahora que mencionas el feminismo de la diferencia sexual, pues justamente yo ahorita estoy haciendo un máster con Duoda, con el Centro de Investigación aquí de Barcelona, que lidera María Milagros, ¿no? Y bueno, llevo apenas como 2 semanas, pero estoy como flotando, porque todos los ejercicios que nos dejan son hermosos, o sea, en un inicio también es eso, como volver a la memoria que uno tiene de la mamá, como a la relación también, de alguna manera, de reconocimiento que ha tenido en ella. Y entonces, justamente, uno de los textos que pues, nos mandaron como a leer, bueno, eran varios, es un libro que es de Luce Irigaray, que reúne varios como textos o conferencias de ella, y hay dos cosas que me parecen interesantes de ahí, y era una que ella en ese libro que se llama Tú, yo, nosotras, creo que se llama así. Hay una parte donde Luce le hace una entrevista a una bióloga sobre el embarazo y sobre la idea de que en algún punto la mamá y el hijo y el feto fueron uno. Entonces la bióloga dice, no, eso es mentira, o sea, siempre son seres aparte y por eso existe la placenta. O sea, la placenta es un órgano, es que yo cada vez que hablo del embarazo me da ganas de llorar porque me parece milagroso. La placenta es un órgano del bebé, no es un órgano de la madre. Wow. Y es un órgano que genera el bebé para que, porque claro, cuando entra un cuerpo extraño en el cuerpo de cualquier ser, el cuerpo y las defensas van a atacar ese cuerpo extraño. Pero entonces lo que hace la placenta es mediar para que la mamá, el cuerpo de la madre, reconozca la parte que no es suya. Porque claro, hay una carga de material genético que es del padre y el cuerpo de la mamá no está, no está familiarizada con él. Pero la placenta lo que hace es mediar y también, bueno, ayudar a que se haga el traspaso de alimentos. O sea, es como un órgano dedicado como a la comunicación entre el cuerpo de la madre y el hijo. Pero es súper importante como entender que nunca son uno, o sea, son seres aparte y reconocerse como es. Dime. Ay, no, es que eso no, o sea, cuando estabas describiendo la placenta, yo solo pensaba, ay, sí, es como una colcha, es como literal, la colcha entre las dos. O sea, es una membrana que hace un proceso increíble como de transformar, no sé, los alimentos que come la mamá y poder dárselos para que el bebé los consuma. O sea, también como, bueno, o sea, es una membrana súper increíble, pero el punto está en que nunca uno es totalmente de su mamá, ¿no? O sea, uno es un ser aparte y tu madre también es un ser aparte. Y yo creo que
hay algo como súper valioso en ese reconocimiento de la individualidad de cada una, pero que a pesar de ser seres diferentes, hubo un proceso de alimentación y de vinculación entre ambos cuerpos. O sea, como ese cuerpo me contuvo a mí dentro, y hay algo súper valioso en eso. Y otra cosa que mencionaban en ese mismo libro, era otro texto aparte de Luce, que decía de la importancia, bueno, este texto me lo hicieron leer en una materia que se llama política visual. O sea, lo que mencionaba Luce era la importancia de la representación de figuras de madre con hijas, porque en nuestra sociedad estamos muy acostumbradas a ver la representación, no sé, de la Virgen con el niño Jesús, y de mujeres cargando hombres. O sea, como que el hombre es muy consciente de que viene de una mujer, pero como que la mujer siempre lo está cargando, ¿no? Está ahí a disposición para él. Pero no hay muchas representaciones de madres e hijas. Entonces, por eso también nos cuesta mucho a nosotras reconocer esa, o sea, la importancia de esa relación y del vínculo que tenemos, y la relevancia de ese vínculo de madre e hija y del reflejo que se puede generar ahí. Entonces, ella decía que lo importante que era como por tu casa pegar imágenes, así no fueran tuyas, sino random, como imágenes de mujeres cargando a sus hijas, así. Wow. Y también de que las madres compartan objetos con sus hijas, como para crear vínculos y memorias, ¿no? O sea, compartidas en un objeto. Y eso me recordaba como lo que tú decías de tu cuento, o sea, del librito que tú pones en la entrada. Entonces, como que me parece súper alucinante. Obviamente ahora sé que tú estás empapada también como de este pensamiento de la diferencia sexual, pero lo bonito de este pensamiento es que es algo que llega después para mí. O sea, como tú empiezas a hacer un montón de cosas intuitivamente y de repente descubres este pensamiento y te das cuenta que hay mujeres que han escrito sobre esto. Y es como que... Es impresionante. Sí, entonces o sea, quería mencionar eso teniendo en cuenta lo que estabas diciendo. Sí, me encanta. Es impresionante, sí, porque creo que lo mismo, ciertas cosas llegan a nuestras vidas y como que hay un lugar para ellas en ese momento. De pronto en otro momento no nos hubieran impactado, no hubiéramos estado listas. Pero sí, siento que como el pensamiento en la diferencia sexual llegó después de que ya había como esto, como esta apertura. Y que sí, pues mi mamá estaba ahí, como en mi vida. Y sí, lo de los objetos es precioso, en verdad. Era chistoso porque la vez pasada, este verano, mi mamá vino, de hecho, vino a visitarme a Montreal porque, bueno, yo tenía una exhibición y estaba mostrando unos de mis trabajos, unos de mis dibujos, y ella pudo venir a verlo y eso fue demasiado significativo para mí. Ella no había visto, digamos, mi trabajo así expuesto. Y no sé, fue demasiado hermoso. O sea, es que en verdad no puedo explicar lo hermoso que fue tenerla al lado. Y yo, o sea, es que no sé, digamos, había momentos en que otra gente venía a hablarme sobre mi trabajo y mi mamá estaba ahí al lado mío. Y había muchas veces que como que yo no me lo creía y otra gente me hablaba y yo estaba en medio de una conversación, pero yo la volteaba a ver a ella como incrédula. Y nada, en ese momento también que ella pues estaba quedando en mi casa y me di cuenta que, guay, qué loco, yo no tengo fotos de mi mamá o mi mamá y yo en la casa, pero empecé a darme cuenta, bueno, pero es que tengo demasiados objetos simbólicos en mi casa que fueron regalos de ella o heredados de ella y todo está lleno de memorias y por eso es que, digamos, en el hogar que tengo en este momento es también un hogar que se siente como propio, una casa propia, porque han sido un lugar en el que también yo he puesto como las cositas que para mí son significativas. Una cobija que mi mamá, digamos, antes de que yo me fuera a Canadá, me regaló como su nombre bordado, o sea, en la cobija, y esa cobija yo la uso todavía, pues ahorita está llena de pelos de mi perro, pero está ahí en mi casa, o sea, en el librito que te decía, la ropa en mi closet también tengo, o sea, siempre que vengo a Colombia mi mamá me hereda ropa de ella. Entonces sí, como que es muy raro porque siento que en ese proceso en que uno empieza
hacer como reorganizar el mundo y reconocer la importancia de, pues como la centralidad de esa relación con la madre y con otras mujeres, como que todo es un hilo, te das cuenta que en verdad todo está conectado y como que tu vida empieza a tener otro orden y la forma en la que organizas los objetos en tu casa, pues ahora tiene un sentido, pues como que precioso, ¿sí? Como que le empiezas a dar el valor que tiene y, y, cierto, pues obviamente el arte siendo como intrínseco a la vida que vives, pues también empieza a reflejar ese cambio en ti. Pues sí, eso. Sí, porque al final es una fuente como de creatividad también inagotable, o sea, que eso es otra cosa que me parece interesante en cuanto a las imágenes que veía tuyas, y era lo que tú decías ahorita, son imágenes que vienen de lugares súper íntimos y a veces a nosotras nos cuesta pensar que a alguien le importe, o sea, eso tan íntimo. Pero aquí nuevamente haciéndole publicidad al máster, hay otra clase que estoy viendo que se llama la historia viviente. Pues que en tu trabajo veo como muchas cosas de esto. Entonces, la historia viviente es como un término que le dan como a una forma de estudiar la historia o de escribir la historia. Bueno, eso nace en Italia, ¿no? En el norte de Italia, en la librería de Ledone. Y es una historia que nace como del partir de sí, o sea, desde lo que a mí me importa, cómo lo cuento y cómo lo entrelazo con las experiencias de otras, ¿no? Y así se cuenta, o sea, así se crea historia, y eso a mí me parece súper valioso, porque también lo veo como en este tipo de proyectos, como lo que tú haces de las publicaciones, o digamos lo que yo intento hacer con mi proyecto de Vestales, que es en el reunir a un grupo de mujeres de un contexto específico. Uno cree que simplemente lo está haciendo o sea, que en principio es una necesidad de conexión, pero además no te estás dando cuenta que ahí estás tejiendo una historia que está viva y que va a servir para examinar lo que se sentía y lo que pasaba en un momento específico. O sea, al final estás tejiendo historia y es de lugares muy íntimos, ¿no? Y eso a mí me parece como súper valioso, y también por eso al final yo creo que, yo siempre digo como que estos podcasts son como para hablar de arte y luego termino hablando como sobre el sentido de la vida con las chicas, pero es que al final, ¿qué es el arte? O sea, ¿para qué sirve, no? Como que eso me lo pregunto. Y creo que las dos, bueno, te quería preguntar eso, o sea, ¿tú qué crees que es o sea, ¿para qué sirve el arte? Es que es lo que te decía, o sea, yo siento que el arte en verdad nace pues, desde este centro de necesidad, como en verdad es algo muy natural. Y bueno, te voy a dar un ejemplo porque lo he pensado mucho, como que he pensado de dónde surge el arte, porque como que como diferentes experiencias de la vida me han hecho recordarlo. Y bueno, yo soy artista, pero pues tengo un trabajo de lado, como muchas de nosotras, y yo trabajo enseñando arte para niños y niñas. Y, o sea, eso es también para mí muy enriquecedor y demasiado hermoso. Pero, digamos, ok, este verano yo estaba enseñando y tenía un grupo de niños y me di cuenta que, bueno, yo entraba en la clase, di como las primeras, como la introducción de la clase, y después al final los niños empezaron a darme dibujos y me regalaron dibujos y eran retratos míos, o sea, me retrataron o sea, uno lo hacía y el otro después venía y me daba. Y, o sea, eso me impactó de una forma increíble porque, por un lado, me di cuenta, eso, lo que acabamos de decir, en verdad, el crear surge de una forma muy natural para los niños y surge una necesidad de dar. Te dan. Y tú das porque has sentido que te han dado a ti. O sea, tú das también como porque te surge. O sea, como que en verdad, si tú ves algo hermoso, tú dices, uff, no. O sea, como que de pronto no me lo puedo expresar, pero voy a tratar de la forma más profunda mía de como devolver un poquito esta belleza al mundo. Y yo siento que los niños tienen esta capacidad de como demostrar reconocimiento
creando y Ujú. regalándote su atención. Y yo siento que el dibujo es eso. O sea, como que dibujar una flor es como decir, te voy a regalar la atención para aprender a mirar mejor, para aprender a hacer, como a encontrar las relaciones como mías con esta flor en este momento específico y, y después lo dejo ir. Y los niños tienen esa capacidad de regalar su atención por un segundo, darte un dibujo, que es un gesto precioso, y soltarlo, que es el acto de regalar, y después dar su atención a algo más, al siguiente juego y a la siguiente persona. Y eso me dio cuenta, o sea, me hizo dar cuenta, guau, es que es de ahí que surge el arte, o sea, es que el arte surge como, digamos, muchos de mis dibujos es por ese amor que yo tengo hacia otras relaciones, hacia lo que el mundo me ha regalado, y yo tengo esa necesidad de como tratar de articularlo de alguna forma, y es una forma de reconocerme como parte del mundo, reconocer como esto que he sentido y poder compartirlo. Y no es nada más, y creo que eso es suficientemente profundo, sí, como que mostrar Sí, esa sí. relación, ¿cierto? Como que yo, es lo que te decía también en la universidad, a uno le ponen como que el arte tiene que ser, argumentar esto y poner como que, sí, como que mostrarse alineado con otras ideologías o como, sí, como algo súper externo. Y para mí es algo como que necesito, no sé si es dar gracias, pero mostrar Sí, la fuerza de un vínculo con el mundo o con otra persona. sí, no, es súper lindo porque de hecho yo también siempre he pensado como que me cuesta justificar las razones por las que estudio arte. Ujú. Bueno, el otro día me pasó que yo sé que yo hablo de muchos temas a la vez, así que perdón, como que siempre me voy por muchas ramas, pero el otro día me pasó que tuve una lectura de tarot con una amiga muy cercana que quiero mucho y, o sea, justo como que estaba en esta crisis de que lo que te contaba ahorita, un poco fuera de la grabación, que porque me cuesta mucho gestionar mi tiempo, porque para sobrevivir me toca tener trabajos como de 8 horas, tal, y era porque yo estaba buscando como una estabilidad. Y al final, la conclusión que llegábamos con el tarot y con mi amiga era que en verdad lo más estable que he tenido en mi vida es el arte. O sea, como que estas Total. simplemente son excusas, porque yo siempre trato como de salirme del arte y decir, no, es que no me da dinero, no, es que ta. Y siempre el destino como que me vuelve a poner, o sea, Sí. con golpes durísimos a mi lugar, como, no, Ujú. sigue por allá. Y realmente es lo único que he tenido muy estable en mi vida. Ujú. Y ha surgido de una necesidad. O sea, yo le decía a esta amiga también, como es que yo siento que si yo no hago arte, o sea, no tiene sentido, o sea, así de dramática soy, no Ujú. tiene sentido mi vida. O sea, ¿para qué Sí. existo? O sea, me muero. Sí, si la vida se basa en trabajar 8 horas y ganar dinero, no, es que no quiero. O sea, yo eso no lo quiero, ¿para qué? O sea, me muero. Ujú, ujú, ujú. Entonces es eso, es una necesidad vital de crear, ¿no? O sea, que me parece. Totalmente. Y nuevamente ahí encuentro algo como muy valioso en, como en la fuerza que tenemos las mujeres y la terquedad para crear. O sea, porque Ujú. nuestra relación al crear es muy diferente con la de los hombres. No digo que ellos no Sí. tengan también esta necesidad vital. Seguramente sí, pero su rol es más reconocido y es como de alguna manera no, es mucho más fácil que ellos se vean como creadores, Ujú. como artistas. En cambio, las mujeres, a pesar de que tenemos como mil cosas encima, la academia que es súper infértil, eh, como un montón de violencias, o sea, las mujeres siempre están ahí como saliendo de toda esa mierda e insistiendo en crear, en crear, en crear. Y eso a mí me parece súper conmovedor. Como, Es precioso. ujú, sí, Es- sí. Sí, es que lo que te iba a decir con eso es que siento que también las mujeres, o sea, concebimos, sabemos que el arte parte de nosotras y del día a día. Y no es algo como externo y ajeno y que tenemos que probar algo, sino que otra vez es como algo que necesitamos y que vemos en la forma en la que vivimos. Y no sé, siento, es que ahí también yo vuelvo como la obsesión mía con los cuadernos y los dibujos. Y es que yo siento que hasta en eso hay un linaje femenino muy fuerte. O sea, Ujú. las mujeres como hemos usado los diarios.
O sea, Sí. como cuánta historia hay de mujeres en diarios. Como es demasiado fuerte. Sí. Es como, es una historia íntima y que no, sí, como que no está hecho para como imponer ninguna narrativa, sino tratando de ser sinceras y como tratando de articular bien y tratando de ser precisas y viendo que esa es la única forma, como en ese esfuerzo de decir la palabra correcta, en ese esfuerzo de sacar la línea como con pasión en la que podemos dar de sentido a quién somos en el mundo, porque nos damos cuenta que no es solo ser, sino como ser enraizadas, como que en relación a donde estamos. Sí. De hecho, pienso en un libro ahí que leí hace mucho que literal me cambió la vida. Yo siempre lo menciono, que, bueno, no sé si lo conoces, es un libro que se llama La guerra no tiene rostro de mujer. No lo he terminado, ojalá leí como una página. No, o sea, es fabuloso. O sea, para mí todavía no soy muy consciente qué significa, pero, o sea, yo en otro podcast ya había hablado de ese texto, de ese libro, porque, bueno, es como una narración de la guerra desde las mujeres que fueron, o sea, que participaron ahí desde muchos frentes, ¿no? Tanto combatiendo, como siendo auxiliares como de enfermería, bueno, un montón de cosas, o siendo las madres que esperaban hijos. Y entonces la autora escribe el libro a partir de la memoria y de ir a tomar un té en la casa de las mujeres. Y ella hace reflexiones alrededor de las expresiones que ve de cada mujer. Y eso a mí me parece como, o sea, yo decía, es que solo lo hubiera podido escribir una mujer. O sea, ¿por qué? Porque nuevamente ahí voy como a esto que te decía inicialmente sobre como el renunciar, como decir, no, esto no es lo mío. Como que siento que hay un potencial en aceptar que la guerra no tiene rostro de mujer. O sea, ahora lo pienso como que es muy lúcido el libro, porque al final es como que Svetlana, que es la autora, se da cuenta que la guerra no tiene que ver con nosotras. O sea, no es nuestra, eso no tiene nada que ver con nosotras. Nosotras estamos ahí metidas porque se les acabaron los hombres que mandar. Y entonces empezaron a mandar mujeres. Pero que además, al salirse de esa narrativa, se puede llegar como al núcleo de la tragedia, que es la guerra realmente. Y en los relatos que cuenta cada una de estas mujeres, no sé, a mí me impactaba mucho que había un relato de una mujer que por primera vez yo escuché que encontró animales heridos y ella sufría, o sea, era una soldado, o sea, ella estaba por ahí combatiendo y matando, ¿sabes? Como en esta cosa horrible de la guerra, pero como que encontró un pescado muerto, o sea, no muerto sino herido, y eso le causó un sufrimiento terrible, y ella decía, pero, o sea, ¿por qué tienen que ver los animales en todo esto? Y qué tragedia es que estén siendo sacrificados por esto. Entonces, como que creo que en esa renuncia y en el poder salir como de esa narrativa y entender que eso no es nuestro y buscar otra forma de contarlo, siempre hay como algo que yo veo como que pasa mucho en estas mujeres que encuentran la salida a la mirada masculina, y es que vuelven a las relaciones. Claro. A la importancia de la relación y de la intimidad, que era lo que tú estabas mencionando. Y al final Svetlana escribió un libro bellísimo, súper potente. De hecho, ella tuvo un montón de problemas. Ella tuvo muchos problemas para publicarlo. Ella es bielorrusa, pero bueno, era creo que la Unión Soviética en ese momento. Y, o si no estaban saliendo. Ella tuvo mucho problema para publicarlo porque dañaba la narrativa heroica de la guerra. Se lo dijeron así. Porque tú estás haciendo ver la guerra como algo no heroico. Y ella, sí, pues porque no lo es. O sea, la estás haciendo ver horrible, sí, porque lo es. O sea, y eso me parece súper potente, como de todo lo que estamos hablando. ¿Y qué es eso? Como que, o sea, no quieren que ella diga la verdad. Al final es hablar desde la intimidad, hablar desde la impresión que algo te causó. O sea, es que a veces como estas imágenes, es que yo pienso en lo del pescado que decías. O sea, como que de pronto ella vivió tantas vainas, tanta muerte, tantas como atrocidades, pero después una imagen tan simple la conmovió
y la hizo hacer sentido de todo lo que había vivido, como que le abrió el corazón. Y así es que funcionan las imágenes y por eso que es tan importante. O sea, es que porque revelan algo que está atado con 1000 otras cosas que hemos podido vivir. Sí, y bueno, cambiando de tema, yendo como a los otros puntos que yo proponía, porque ya hemos hablado mucho de la memoria, quería saber qué canción escogiste tú, que te identificara. Esta fue, o sea, apenas leí como la pregunta de escoger la canción de una súper. Y bueno, es una canción de Fiona Apple, que otra vez he estado, siento que sí hay, bueno, el arte ha sido lo constante en mi vida, pero hay como ciertas artistas que me han acompañado en toda mi vida también. Ella es una de esas. En ella hacen que encontré como la poesía, como la fuerza en su voz, como la carrasposidad, yo no sé, como yo en su voz escuchaba la duda, la fuerza, la dulzura, todo en uno. Y escogí la canción de ella que se llama, espérate, ahora se me olvidó. Aquí la escribí y todo. Se llama Every Single Night. Okay. Entonces significa, o sea, en español es cada noche. Y lo que me apasiona de esta canción es que parece un canto de cuna. O sea, musicalmente empieza como un canto de cuna y después ella entra con su voz y ella empieza a narrar lo que pasa en ella, en su mente, en su cuerpo cada noche. Como vienen pensamientos, como casi como si la invaden, o sea, imágenes, recuerdos, como tantas vainas. Y ella empieza a hablar de estas reflexiones de medianoche, como un cuerpo, como si otro cuerpo estuviera creciendo dentro de ella y que no le cabe en el esqueleto, o sea, como que el esqueleto no puede contener a 2 de ellas. Entonces, como que ella tiene que aprender que tiene que sacar ese cuerpo, o sea, solo cabe uno y la única forma es sacar ese otro. Y entonces me conmueve demasiado porque por un lado, esa canción yo la escuchaba desde que era adolescente y me acuerdo demasiado escucharla en el bus del colegio. Y me acuerdo de escucharla medio dormida cuando ya iba llegando al colegio, y en el colegio era como para llegar tocaba pasar por una destapada, entonces era todo, o sea, como sí, todo rocoso, y todavía pienso en su voz, en la forma en que sentía esa carretera, como toda rocosa y dura, pero como estaba ahí, presente. Y siempre pienso como, bueno, por un lado, pienso en esa canción porque habla del momento de la noche, que para mí es demasiado significativo. O sea, en ese momento, o sea, el momento de los sueños y también el momento antes de irse a dormir, es en el que yo de pequeña también descubrí como mi imaginación, como la necesidad que también tenía de estar sola. Descubrí el miedo también que tenía a la oscuridad, el miedo a lo desconocido y también la fertilidad del mundo que existía ahí, pero que no veía cuando estaba con el trozo, bajo la luz. Y esa noche, entonces, pues pienso en esa canción que habla de esa noche y la fertilidad de la noche y como ese poder también del mundo de los sueños que están, o sea, que las imágenes se transforman y mutan y se repiten y digamos que yo así veo el mundo, o sea, como el proceso creativo, como casi como obsesión y de repetir, y que cada repetición te revela algo nuevo y te lleva en una dirección diferente. Y esa canción, o sea, hace poquito la volví a escuchar y me parecía impresionante porque hay una estrofa en la que ella dice que su corazón está hecho de diferentes partes. Su corazón está hecho de las cosas que están alrededor de ella y por eso es que el diablo no la puede atrapar completamente. Y yo decía, no, esto es demasiado hermoso. Y siento que, pues para mí es así del arte. O sea, esa posibilidad de
reconocer que yo soy es todo lo que amo, todo lo que me mueve y que así también, o sea, si no soy, o sea, como que soy una pero no soy una, como que estoy también cambiando. Sí. No, y que me parece súper linda esa imagen de que crece un cuerpo dentro de ti tan grande que ya tienes que dejarlo salir, que es como también una metáfora de la creación de imágenes, ¿no? Como hay un punto en que está tan grande eso, hay que ya no es tuyo, lo sueltas al mundo, ¿no? Como lo das. Sí. Y es lo que te... Ay, perdón. No, dime tú. ¿Qué es lo que decíamos? Igual lo que tú sentías como que igual el mundo te volvía al mundo del arte, así lo negaras, así como que lo pelearas. Y siento que ella hablaba de eso en el mundo, o sea, como en el momento de la noche, como que, uff, este otro cuerpo está creciendo acá, es demasiado grande, no lo puedo guardar, me incomoda, o sea, porque lo estoy sujetando, porque estoy peleándolo. En verdad lo único que puedo hacer es dejarlo salir. Sí, es bellísimo. Y ahora quiero saber quién es tu referente. Uy, sí, ok, eso mismo que también resta vez contarte. Bueno, entonces si hablamos como de mi mamá, es muy curioso porque otra vez me di cuenta que esta referente la descubrí y me tocó, bueno, yo hice un viaje, fue a Nueva York y la verdad no me acuerdo del viaje, o sea, no me acuerdo si iba toda mi familia o no, pero me acuerdo en el momento en el que fuimos a un museo y se llama el New Museum, el nuevo museo en Nueva York, no sé si ha sido. No. ¿No? Es súper bonito, creo que además es muy loco, ese museo también fue como una iniciativa toda independiente de una mujer, que en verdad como que se la peleó resto para montar ese museo. Y bueno, el punto es que yo fui a una exhibición con mi mamá. Ella es como la única que me tenía la paciencia para aguantarme todo el tiempo que me demoraba en la exhibición. Y era una artista que yo no conocía y se llama Marisa Merz. Okay. Entonces, Marisa Merz fue una mujer italiana. La verdad, lo que yo conozco de ella es lo que leí pues ahí en la exhibición. Fue como, hizo parte del movimiento se llama Arte Povera en Italia y era como, pues los conocidos eran resto de manes, muchos hombres y pues en ese momento era como que lo que los unía era usar como materiales que estaban como, ¿cómo se dice? Como disponibles, sí, que no eran considerados como arte, sí, clásico. Y creo que traduce como arte pobre, algo así, el arte pobre. Literal, eso. Entonces, exacto, estaban como el material que estuviera ahí en las calles, que encontraran lo que sea y hacían algo. Bueno, entonces yo entré a esta exhibición sin saber quién era ella, conocer nada. Y entré, bueno, voy a escribir como la experiencia que tuve. Y era un espacio súper amplio, o sea, el museo es grande, era una habitación grandota, los techos altísimos, y era una retrospectiva del trabajo de esta mujer. Y entonces mostraban como su obra, que fue diversa, muy escultórica, usando otra vez como materiales, pues como muy común y corrientes, y ella también dibujaba mucho. Entonces eso obviamente me llamó mucho la atención. Digamos, ella tenía, o sea, digamos en un momento, me acuerdo que en una pared había un trabajo que ella hizo tejido y era con cobre. Entonces eran hilos de cobre delgados y ella tejía eran cosas abstractas, como si fueran hileras en la pared, los colgaban así como líneas, no sé, como trazos en la pared. Y en una vitrina habían como unos objetos que ella había tejido y eran unos zapaticos chiquitos. Y entonces leí, eran unos zapaticos que ella había tejido en cobre para su hija. Y me acuerdo, o sea, primero ese es el impacto. Los materiales eran como un trabajo simple, pero otra vez el gesto de tejer
que es, o sea, como una trayectoria femenina súper fuerte, pero había algo rítmico, como una musicalidad en lo que ella hacía, como que había mucho espacio vacío y los objetos como que resonaban muy fuerte en el espacio. Y me acuerdo en otro momento había como en una esquina de la exhibición un columpio triangular. Y entonces ahí leía también que era un columpio que ella hizo para su casa, para su hija. Y esto yo lo vi como cuando tenía 15 años y yo nunca había visto una exhibición así. O sea, algo otra vez tan íntimo como una mujer. En ese tiempo obviamente no fue reconocida, o sea, creo que el esposo también era un man de ese mismo movimiento en Italia, obviamente súper reconocido, todos los manes súper reconocidos, ella no. Y ella hacía este trabajo desde la casa, otra vez respondiendo a lo que llamaban, a quien amaban, su hija, y me acuerdo mucho, o sea, es que todavía pienso como el impacto de esa exhibición. En ese espacio abierto también habían, o sea, tú entrabas y sentías como la grandeza del espacio, el silencio, pero en el silencio también escuchabas como un chorrito de agua, como esa agüita, como corriendo. Y después, a la medida que tú hacías el recorrido por el espacio, te fijabas y en el piso habían como unas fuentecitas. Y unas fuentecitas otra vez como hechas como de latón, o sea, algo súper simple. Salía un chorrito. Pero ese sonido era precioso porque además siento que era como un hilo conductor de la exhibición, un agua que fluye como un conducto que unía como toda la obra que estabas, o sea, experimentando. Y algo tan simple y como, otra vez como un gesto muy fuerte, era muy bonito. Y así como que nada monumental, o sea, lo amaba de ella, podía hacer esculturas súper grandes, pero la forma que también como que usaba los materiales era con una sensibilidad muy grande, una delicadeza, o sea, podía volver un latón, no era un latón como hacía de aluminio, pero como que lo manejaba para hacerlo redondo como una coca y hacerlo algo como casi pequeño en una esquina que nadie, o sea, como que no era el centro, sino que tú tenías que encontrarlo en la medida que hacías el recorrido, si querías verlo, pero igual ibas a escucharlo a través de la exhibición. Y ella estaba obsesionada también como con ángeles y dibujaba muchos ángeles. Y me acuerdo que tenía una pared, o sea, yo también amo los ángeles, que amo, otra vez si yo pienso como en mi experiencia de la creatividad de las imágenes y de la noche, yo pienso de chiquita como de la imagen de ángeles guardianes. Y para mí eso como que ha marcado mucho pues mi vida, esa imagen. Y entonces yo me acuerdo de ver como una pared enorme en esos museos grandotes, que ya tenían dibujos como de caras, como de ángeles, y todos eran enmarcados de formas diferentes. Y creo que mostraba eso, como esa necesidad, esa como algo espiritual, como el mundo espiritual de esta mujer que estaba ahí como ligado a su mundo cotidiano, que estaba vivo en los materiales que usaba mucho cobre, usaba cera de abejas, un montón, hasta en los dibujos de los ángeles, como que yo me acuerdo mucho, le ponían el papel cera, hacía esculturas como de caras con cera, también de ángeles, usaba madera, o sea, esto te lo digo, han pasado más de, casi 15 años. Y me acuerdo de ella, o sea, de esa experiencia. Y te acuerdas a la perfección además, o sea, porque te juro que mientras vas contando yo me voy haciendo una imagen muy detallada de lo que dices. Es precioso. Yo creo que te gustaría también, o sea, la forma que... Es que la cera, es que todavía no tiene la cera. Ok, y esto lo vinculas a lo tuyo. Bueno, yo veo muchos puntos, ¿no? Como lo que dices que está mucho como... es un mundo íntimo,